Imagina una persona muy especial. Imagina a la persona que inventó el traje de astronauta antes siquiera de que la NASA existiera. Imagina al primer hombre que cruzó el estrecho de Gibraltar en avión, el mismo que cruzó el Atlántico en un Zeppelin alemán. Imagina un hombre que predijo la bomba atómica y la fecha de la llegada del ser humano a la Luna 40 años antes del acontecimiento. Imagina un hombre condecorado por Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y España. Un hombre honrado por reyes y por repúblicas y por la ONU. Imagina un hombre que tuvo como amigo y admirador a un tal Albert Einstein. Un hombre cuya brillantez científica y técnica fue codiciada por alemanes, americanos y franceses. Un hombre que sonó al premio Nobel. Un hombre que renunció a todo a cambio de su palabra de honor. Imagina un hombre que fue presidente de su república. Ahora imagina que ese hombre fuera español y que se llamara Emilio Herrera Linares. Deja de imaginar. Esta es la increíble historia de uno de los personajes más importantes y brillantes del siglo XX, al que su propia patria casi borró de la historia. Hablemos de Emilio Herrera. Emilio Herrera Linares nace en Granada en el año 1879. Nace en el seno de una familia de clase alta con un padre militar de alto rango que además de militar es ingeniero y un auténtico apasionado de la ciencia. De hecho, en la planta de arriba de su casa tiene una sala laboratorio donde hace experimentos y lo que entonces se llamaba como ciencia recreativa. Su padre iluminó con arcos fotovoltaicos, por ejemplo, la Alhambra de Granada nada menos en el siglo XIX, e igualmente también se traía los últimos avances de la ciencia a Granada para mostrarlos allí, como los globos aerostáticos. En este ambiente crece un niño, Emilio Herrera, que ya destaca rápidamente por ser un genio de la ciencia. Y de hecho, a los 15 años salta de sus estudios de matemáticas directamente a la universidad y de ahí a la Escuela de Ingenieros a Guadalajara. La suerte y el futuro de Emilio Herrera estaban echados y de todos los miembros de su familia que eran brillantes, él era el más brillante. Para principios de siglo, Emilio Herrera era una de las pocas personas en el mundo que era a la vez ingeniero militar, aeróstato y además piloto. De hecho, fue uno de los 5 primeros pilotos que hubo en España oficialmente, siempre militares. Conoció a los hermanos Wright y en ese momento ya era una autoridad mundial, de tal manera que a continuación lo que venía era simple y llanamente aprovechar sus conocimientos que había aprendido durante esos años para aplicarlos en la guerra de África. Primero con globos y luego con aviones. Emilio Herrera fue la primera persona de la humanidad que cruzó el estrecho de Gibraltar con un avión. Y no se conformó con eso. Además, sobrevoló Gibraltar, provocando el enfado y el rechazo de los británicos, que presentaron una queja oficial. Este espacio reproduce un asentamiento español en las distintas campañas o guerras de Marruecos, aquí en el aeródromo de Cuatro Vientos, en este Museo del Aire, donde se puede ver nuestra historia. Aquí fue donde Emilio Herrera pasó de ser un científico y un técnico de la aviación a un militar en acción, aprovechando sus conocimientos de aeronavegación. Y fue precisamente las hazañas en globo que había hecho antes y las campañas de Marruecos lo que provocaron que empezara a recibir toda clase de honores. La Legión de Honor en Francia, premios de aeroclubs en Alemania y, lo que es más importante y un factor determinante de su historia, recibió el título de gentilhombre del rey Alfonso XIII. Eso forjó una amistad entre los dos y Emilio Herrera se convirtió en una gran personalidad apegada incluso a la Casa Real Española, algo que, como digo, sería crucial en los acontecimientos que estaban por venir en el futuro. Para que seas capaz de captar una parte de la dimensión del personaje, hay una anécdota deliciosa. Cuando termina la primera promoción de ingenieros aeronáuticos de España, 2 de los alumnos de esa promoción, ambos ingenieros de caminos, canales y puertos, piden a las autoridades que se dé el título de ingeniero aeronáutico a su mentor, al profesor que lo ha hecho posible, puesto que hasta ese momento no existían esos estudios en España y el que los ejerció, el que dio todas las lecciones, no lo tenía. Esos 2 alumnos eran Leonardo Torres Quevedo y Juan de la Cierva, nada menos. Estoy en el Museo del Aire, en Cuatro Vientos, en Madrid. Este es el lugar donde ha transcurrido buena parte de la historia aeronáutica de nuestro país y también es un lugar muy importante para un personaje como Emilio Herrera. Es aquí donde Herrera monta, crea, desarrolla la primera escuela de ingenieros aeronáuticos que habría en nuestro país. E igualmente también, y no menos importante, es aquí donde Herrera construye
el túnel del viento español, el primero. Un túnel del viento muy especial, que tiene varias innovaciones técnicas, entre ellas un sistema de recirculación del aire cerrado que no existía en Europa en ese momento y que permite a la industria española avanzar hasta convertirse en una de las top 10 mundiales en ese momento. Emilio Herrera no había llegado a los 30 años y ya se había convertido en una celebridad mundial por la cantidad de viajes que había hecho en globo, por las travesías que había realizado en avión y por lo certero de sus cálculos y técnicas científicas. De hecho, déjame que te dé una anticipación. En el año 1932 dio una conferencia en la que predijo que el hombre llegaría a la Luna en un plazo de no más de 50 años. Y lo clavó. Desgraciadamente, Herrera murió en el año 67, solo 2 años antes que el ser humano llegara definitivamente a la Luna. Pero no nos adelantemos tanto, que todavía hay mucho más que contar. En los años 20, Herrera ha colmado muchas de las ambiciones y, como digo, es además un personaje reconocido ya internacionalmente. Pero él quiere llegar más lejos, y para llegar más lejos necesita mejores equipos, necesita mejores tecnologías. Y comienza a reunir materiales y a crear laboratorios una vez que la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y su túnel del viento están construidos. Herrera quiere más. El siguiente paso es directamente aumentar la velocidad de los vuelos y del transporte de mercancías y pasajeros. Y para eso el interés del barón Zeppelin en Alemania es absoluto, e igualmente también con sus discípulos, con De la Cierva, crean la primera compañía española de Zeppelines, que tiene como objeto volar desde Sevilla a la entonces próspera Buenos Aires para crear una línea regular de vuelos que igualmente también pasara por Barcelona. El nivel de prestigio de Herrera era tal que la propia compañía de Zeppelin le invitó a ser comandante del primer vuelo de estos gigantes, de estos monstruos del aire que sobrevolaron durante un tiempo la península ibérica, camino de las Américas, precisamente. El primer vuelo transoceánico cruzando el Atlántico tiene a Herrera como segundo comandante de a bordo y es recibido en Nueva York como una celebridad, puesto que acaban de conseguir una auténtica proeza. Con esta nueva tecnología aérea se reducía drásticamente el tiempo de viaje para cruzar el Atlántico, de un tiempo de entre 8 y 12 días en barco a nada más 3 días en estos gigantescos Zeppelines, que durante un tiempo parecía que dominarían la navegación aérea. Sin embargo, el pavoroso accidente del Hindenburg con su incendio ya famoso, e igualmente las grandes guerras, finiquitaron el sueño de una humanidad sobrevolada por grandes Zeppelines. Pero si hay un sueño que verdaderamente tuvo Herrera, era conocer y explorar la estratosfera, la última gran frontera que separa la humanidad, que separa la Tierra del espacio. Herrera era un experto piloto y un experto aerostato, pero quería llegar más allá. Tanto en Francia como en la Unión Soviética había habido ya experimentos y récords de altitud en globo en los que se había llegado a la estratosfera mediante cabinas presurizadas. Herrera quería llegar a la estratosfera con un traje y moverse por dentro del cestín, del globo, de una manera completamente autónoma para poder hacer experimentos mucho más avanzados que los que habían hecho franceses y soviéticos. Se puso a trabajar en el traje o la escafandra estatronáutica, que es el primer traje formalmente de astronauta que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia. Es un traje tremendamente avanzado, aunque parezca precario, es un traje presurizado y que con distintas capas de materiales y de caucho consigue hacer una suficiente capa de aislamiento como para que una persona pueda sobrevivir ahí arriba a temperaturas extremas, a presiones mucho menores y a una total ausencia de oxígeno. De hecho, otros precursores de la aviación y del aerostatismo en España habían intentado proezas similares y habían acabado falleciendo. Así que Emilio Herrera se pone a trabajar a fondo en su proyecto maestro, que es subir a la estratosfera en globo con un traje que le proteja tanto de las inclemencias como de la falta de oxígeno como de la radiación cósmica. Y ese traje lo perfecciona, lo desarrolla, lo prueba, incluso manda montar una cámara hipovárica en su laboratorio, que es la primera que se monta en España, y resultado de ese experimento en el interior es esa fotografía en la que Herrera tiene una cara como entre éxtasis y un vaído, en el que probablemente estaba pensando satisfecho, se estaba relamiendo en lo que iba a ser su experimento.
Todo parecía estar preparado y de hecho tenía la atención mundial. Incluso medios de comunicación alemanes de máximo prestigio vinieron a interesarse por su proyecto. En España había mucho run run y había una parte del estamento militar que directamente no quería que Herrera subiera a la estratosfera. Pero no era una cuestión solamente de dinero, era que estaban preocupados porque le pasara algo y España perdiera a uno de sus mayores baluartes técnicos y científicos del momento. Así que Herrera fue, por un motivo u otro, retrasando el lanzamiento previsto para el año 35, entre otros motivos, porque precisamente por sus contactos le llegaban materiales de Alemania y de Suiza que eran cada vez más avanzados y más precisos para poder hacer su misión. Ese pedazo de traje de astronauta, ese precursor, tenía, además de la presión adecuada y la temperatura adecuada, distintos sistemas de medición con los que él a la vista podía controlar temperatura, presión y los parámetros necesarios para poder seguir con vida ahí arriba. Igualmente, 2 paracaídas por si algo fallaba o se sentía mal, lanzarse al vacío y poder sobrevivir. Y mientras iba preparándolo todo y estaba a punto de lanzarse en la que sería la misión de su vida, algo terrible sucedió, algo que nadie podía controlar: el estallido de la Guerra Civil Española. El estallido de la Guerra Civil pilla a Herrera dando un curso de verano con otras grandes personalidades científicas en la ciudad de Santander, que acaba siendo territorio leal a la República. Y aquí está el pasaje más importante que marca la historia y la vida de Emilio Herrera. Emilio Herrera, me he encargado de subrayarlo, era una persona de corte y familia conservadora, católica y monárquica, amigo personal del rey Alfonso XIII, un Alfonso XIII que tuvo que marcharse de España cuando finalmente en las elecciones municipales acabaron encendiendo la mecha de la transición hacia la República. Todo esto sucede 5 años antes de la Guerra Civil. En 1931 se instaura en España la República y el rey Alfonso XIII se exilia a París. Y hasta París que se va nuestro Emilio Herrera, porque él había jurado fidelidad a la corona y ahora se encontraba con un dilema moral. Consultado al rey, Alfonso XIII le dijo clara y serenamente a Emilio Herrera que su deber era servir a la República, puesto que ese era en ese momento y a partir de entonces el legítimo gobierno de España. Y así fue como el futuro de Emilio Herrera quedó ligado a la República indefectiblemente, cosa que provocó los acontecimientos que seguirían al estallido de la Guerra Civil en el 36. Y así fue como Emilio Herrera acabó, por su empeño de la palabra frente al rey, sirviendo a la República